Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Silla Vacía. Soy Daniel Pacheco. Aquí hacemos periodismo sobre propuestas que ayuden a enriquecer el debate público. Por eso hemos dado una mirada con expertos a varios aspectos de los programas de gobierno de los principales candidatos. Hoy con el tema de política internacional en un mundo que cambia cada vez más rápido. Estamos desde la redacción. Y los expertos que han acompañado la revisión de estas propuestas en política internacional, hoy son Sandra Borda, es analista internacional, es profesora en la Universidad de los Andes, em, periodista Soy. también, o has sido. Clasifico ¿Qué más, Sandra? Un gusto tenerte por acá. lo mismo. Sebastián Castaño trabaja en la Fundación Andrés Bello, Centro de Investigación Chino-Latinoamericano. ¿Qué más, Sebastián? ¿Cómo estás, Daniel? Muchas gracias por el espacio. Bueno, en general, a ver, denme una sensación de lo que han visto, Sebastián, usted que ha visto en las propuestas de relaciones exteriores o política internacional. ¿Hay alguna diferencia? Yo creo que son propuestas de política exterior, Yo, estrictamente hablando, Ok. diría. Mm. yo las veo bastante planas, o sea, sí es verdad. Tuve la oportunidad de revisar también las otras temáticas y hay mecanismos para implementar o para llevar a cabo esas propuestas. En materia de política exterior son tremendamente vagas. Eso creo que es una particularidad en general. También veo que se centran mucho en Estados Unidos, obvian a otros actores, como por ejemplo China, a excepción de Paloma Valencia y Sergio Fajardo. Sí. Y finalmente me llama la atención que a diferencia de hace 4 años que tocaban mucho el tema de política exterior, abordaban el tema de Venezuela y pareciera que, no sé, me da la sensación, no sé si es porque Estados Unidos está ahí metido, pero pareciera que únicamente la única propuesta es redemocratizar a Venezuela, o sea, no van Ok. más allá. Y y ha sido un tema de política exterior clave en los comicios electorales desde hace más de 15 años. Claro, porque en estos 4 años, no es que haya cambiado el mundo en estos 4 años, pero digamos que llegó Pero a como su, que no. a su punto de ebullición, como unos Sí, cambios que se veían sí. cocinando, ¿no? Con la elección de Donald Trump en Estados Unidos. Sin duda, eh, sin duda. Y yo creo que no solamente cambió el mundo, y yo sí creo que cambió drásticamente, sino que adicionalmente el papel que nosotros desempeñamos en el mundo también cambió como mucho. Colombia. Sí. Y digamos, los retos a los que nos tenemos que enfrentar también son múltiples y están mucho más cercanos de lo que estaban en el pasado. Entonces creo que sí hay una transformación a la que había que responder, pero siguiendo la lógica de Sebastián, yo creo que hay un tema clave y es que el en una época, acuérdense, pensábamos que el tema de política exterior iba a ser un tema duro en esta campaña, ¿no? Y muchos dijimos, con todo lo que está pasando va a haber una respuesta de los candidatos y una propuesta clarísima Sí. sobre cómo enfrentar los retos que tenemos. Y con la reunión de Petro con Trump en Washington se desvaneció eso. Y se desvaneció de tal forma que hoy lo que tenemos, y yo coincido con el diagnóstico que hace, son unas propuestas, unas que parecen calcadas de hace 4 años, sin reconocer como los desafíos a los que tenemos que responder, y otras que son más, y para subrayar lo que estabas diciendo, declaraciones de principios. Entonces, vamos a obedecer al derecho internacional, vamos a participar en organizaciones internacionales o al contrario, nos vamos a salir de las organizaciones internacionales, puros principios, pero muy pocos mecanismos sobre cómo se van a lograr las cosas en materia de política internacional. Todo el mundo quiere normalizar la relación con Estados Unidos. Sí. Ninguno dice cómo va a lograr esa normalización. Y creo que eso es algo que han dicho todos los expertos que hemos tenido como en estas rondas, es como hay mucho del qué, poco del cómo. Arranco con Iván Cepeda, Mm. política exterior autónoma e integracionista. ¿Qué quiere decir eso? Entonces aquí en el visualizador de propuestas podemos un poco ver cómo lo enmarcó en su discurso. Todas las propuestas de Cepeda salen como de la recopilación de sus discursos. Es momento de construir una verdadera cooperación internacional basada en la corresponsabilidad, el respeto mutuo y un enfoque de salud pública, desarrollo rural y justicia social. Para ello se requiere que en esta etapa del ocaso del predominio del modelo estadounidense tengamos una política autónoma e integracionista que ponga como centro gravitacional no los intereses de los círculos de poder en Washington o Miami, sino los intereses nacionales, como ha señalado Juan Tocatlián. Habla de un amigo tuyo, colega, Sí, así es. internacionalista
argentino-colombiano, ¿no? Sí, sí. Importante en la fundación del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Del Andes. Centro de Estudios Internacionales, más que del departamento, pero sí, Ah, así del es. IEPRI. No, No, el IEPRI también es el estuve de en la el Nacional. IEPRI en la Nacional. También estuvo en el IEPRI, pero es como el papá fundador de los estudios en política exterior colombiana en este país. Hace mucho tiempo lleva escribiendo sobre eso. Creo que es la persona que más ha escrito sobre ese tema. ¿Y será que está trabajando con Cepeda? No sabemos. Saludos, Juan. Sebastián, no, es que nadie sabe quién está trabajando con Cepeda, ¿no? Sí, Entonces, en economía no sabemos qué economista le habla, en política internacional tampoco. Sí, es un misterio. ¿Qué le parece la política exterior autónoma e integracionista? Yo creo que toca unos temas bastante importantes y es la necesidad de, y él lo menciona ahí, de una corresponsabilidad con los Estados Unidos. Convengamos que si bien nos han tildado históricamente de ser productores de cultivos ilícitos, por decirlo así, de estupefacientes, pues ellos son los principales consumidores a nivel internacional, ¿no? Yo comprendo eso y creo que ahí toca un punto clave. Sin embargo, eh, siguiendo la línea que habíamos hablado al principio, no habla de de como qué mecanismos implementaría para esto, particularmente porque ahí habla desde la visión de los Estados Unidos, desde la percepción de los Estados Unidos en una ruptura de cómo Washington ha afrontado ese fenómeno. Vale, quieres hacerlo, pero también hay que tener en cuenta que si bien ha habido una disminución del 40, casi del 40% en la inversión que ha hecho Washington en materia de seguridad, no únicamente militar, sino también para afrontar fenómenos como los cultivos ilícitos y como la coca, como el narcotráfico en general, sigue habiendo una inyección fuerte de capital por parte de los Estados Unidos, lo que genera una dependencia hacia Washington. Y eso no se puede quebrar de la noche a la mañana. Entonces, siento que el vacío está en cómo lo piensa hacer. Yo creo que ahí es donde el valor agregado de la propuesta que está prácticamente invisible porque no hay estrategia como tal. Sí, que es integracionista. Y lo pienso en un mundo que está cada vez más fragmentado. Sí, sí. Y en una región cada vez con más retos para actuar colectivamente, ¿no? Sí, Yo creo, eso está en la Constitución. Entonces, digamos, existe un mandato constitucional de buscar integración con América Latina, cosa que nunca nadie logra, pero ahí está el mandato constitucional. Ahora, eh, a mí, digamos, esa propuesta me parece una propuesta muy parecida a la propuesta que tenía Petro hace 4 años, y creo que va a enfrentar exactamente los mismos problemas. Si usted mira la parte sobre integración, eh, Petro no avanzó nada en sí. materia de integración Pero mandamos a a Alfredo Sade a latinoamericana. Brasil a Imagínese. que ayudara a Imagínese. unir a los dos Imagínese, pueblos. si ha funcionado eso de maravilla. El liderazgo en la CELAC muy débil y no hay nuevas formas de acción colectiva. Y si las hay, han sido incentivadas y creadas por Boric, por Lula, pero no exactamente por Petro. Y entonces ahí hay un reto estructural grande porque esta región está polarizada, está dividida y va a ser muy difícil avanzar programas de integración. Y el otro tema, que es el tema con Estados Unidos, en el que hace particular énfasis ese programa, es el tema de la política antidrogas, en donde, si usted mira eso con cuidado, la política antidrogas que está proponiendo Cepeda es la misma que proponía Petro y que terminó abandonando por cuenta de la presión de Estados Unidos. Hoy estamos usando glifosato, hoy estamos, digamos, no estamos en este tema de la salud pública y no estamos en la propuesta inicial. Entonces, de nuevo, la razón por la cual no mencionan mecanismos es porque los retos estructurales para avanzar este tipo de propuestas son enormes. Sí. Nosotros no podemos construir una política antidrogas como quisiéramos construirla, porque eso es un problema transnacional en el que tenemos que entendernos con Estados Unidos, y creo que parte de lo que hay ahí es una falta de reconocimiento de las asimetrías grandes de poder que enfrentamos a nivel internacional. Tiene una cosa positiva, y es que sí reconoce, a diferencia de lo que hacen los otros programas, la existencia de un Estados Unidos distinto y con el que no se va a poder trabajar sobre la base de la misma fórmula que hemos utilizado en el pasado, la alianza incondicional, Sí. etcétera, etcétera. Aquí lo que está diciendo, y eso no lo dice ninguno de los otros candidatos, es la forma de entendimiento con Estados Unidos tiene que cambiar. No, no puede seguir siendo la misma. No tenemos la fórmula mágica, pero por lo menos reconoce que no puede seguir siendo igual al pasado. Esta es la propuesta de Abelardo de la Espriella, quizás como la principal de su programa, una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel. Se les voy a poner como lo pone él, embajadas convertidas en agencias, no, esa ya viene, alianza estrategia prioritaria con Estados Unidos e Israel, implementación del Plan Colombia 2 en seguridad y tecnología, soberanía nacional, revisión de membresías en la ONU, la OEA y la CIDH.
eliminar gasto inútil en organismos sin resultados. Ahí hay una cosa bien interesante y para volver al punto que estaba haciendo antes y es esa propuesta de Abelardo de la Espriella en materia de la relación con Estados Unidos, yo la calificaría como un perfecto regreso al pasado. ¿Sí? Es la alianza incondicional con Estados Unidos, la alianza incondicional con Israel, el privilegiar ese vínculo sobre todos los otros vínculos. Para mí eso es la política exterior de Colombia hasta Petro en esteroides. Esa es la definición que yo le daría a esa propuesta. Ahí yo le trataría de introducir, es que la llegada de Trump cambió en la diplomacia no solamente en sus propósitos y en los objetivos de cada país, sino en las formas en las que se hacía, ¿no? Entonces ahora vale ser como amigo del presidente y como caerle bien. No sé si hay algo en esto de estrategia, estoy leyendo además porque es muy escueto, ¿no? Sin lugar a dudas sí es algo estratégico. Lo que yo, yendo un poco en la línea de lo que menciona Sandra, creería también que lo que está buscando Abelardo es profundizar. O sea, yo creo que es más como ser un poco más recalcitrante con el tema de la alianza con los Estados Unidos, para algo que a mí genuinamente me preocupa y que no lo veo como tan normal como lo estábamos, como ha sido la relación con Estados Unidos e Israel, es lo que él menciona en la alianza estratégica con Israel, porque esto es diferente a retomar relaciones diplomáticas con Israel. Eso no solamente lo menciona Abelardo, de retomar relaciones diplomáticas, sino también los otros candidatos, porque es importante. Hemos tenido ya más de una década de relaciones en donde nos hemos beneficiado no solamente en temas militares, sino también en tecnología agrícola por parte de ese país. Entonces, creo que ahí hay un punto importante. El tema es lo de alianza estratégica, porque ahí tomaríamos un partido básicamente como el que hemos tomado con los Estados Unidos, un alineamiento en temas de seguridad, que si bien han convergido con los Estados Unidos, con Israel ya hay un tema particular, que es el tema de la Franja de Gaza y del conflicto en Israel. Si estamos pensando también en lo estratégico que resulta diversificar las relaciones comerciales e integrarnos un poco en la región, ahí tendríamos un inconveniente grande porque el tema de Israel ha generado mucha controversia a nivel regional y a nivel de Europa también. Entonces, yo lo veo también un poco peligroso, por decirlo así, más que, llamémoslo, nostálgico de volver al tema de cómo se relacionan con Estados Unidos y con Israel. Ahí Abelardo también dice que esta es una propuesta que lanzó más en una entrevista, es que no iba a salir nunca de Colombia. Todo eso es puro populismo de derecha clásico. Ahí, digamos, a lo que está intentando pegarle es a la idea que se generó durante la administración Petro de que Petro estaba viajando mucho. Acuérdense que eso es un debate siempre. Desde que yo tengo uso de razón, siempre la oposición está diciendo el presidente está viajando Sí. demasiado. Petro viajó Hay mucho más, hasta donde mucho más que nosotros todos. contamos, viajó Yo mucho también los más. conté, viajó mucho Y más hubo que pues, tuvo mucha agenda privada en esos sí, viajes, sí. ¿no? Más que viaje, el problema es que no sepamos qué es lo que va a hacer. Sí. Pero en general tengo que decir que casi todas las otras administraciones previas viajaron y tampoco supimos nunca qué era lo que hacían, porque en este país no existe un sistema de rendición de cuentas de esos viajes. Entonces, no es tan particular de Petro que no tengamos una idea clara de hasta dónde se avanzó en materia de política exterior. Pero creo que la respuesta de Abelardo es la respuesta populista clásica, que es como no voy a intentar avanzar nuestra política exterior a través de los viajes y voy a rendir cuentas, sino es no viajo, no me voy a mover de aquí para hacer absolutamente nada, cosa que desde mi punto de vista es absolutamente inútil, por un lado, y puede ser hasta contraproducente, porque tampoco va a viajar a Estados Unidos. Eso le preguntaba a Vicky. Estoy preguntando lo mismo, Vicky. Caramba. Entonces, creo que hay como la sensación que yo tengo con esas propuestas es que están tratando de ser lo más simple posibles para tratar de transmitir un mensaje de abierta contraposición con lo que hizo Petro en su momento. Realmente no son propuestas gruesas de política Pues exterior. encontrar un lugar para el poco interés que tiene la política exterior en la campaña. Y explotar esa sensación que tiene la gente, que además no es la gente en Colombia, sino en todas partes del mundo, de acuerdo con la cual los diplomáticos son una gente echada a perder, que no trabaja mucho, que se gasta el erario público, que no avanza cosas. Entonces, pues la forma más fácil de contrarrestar eso es diciendo voy a acabar con todo este asunto. Misma cosa con las organizaciones internacionales. Si las organizaciones internacionales están en crisis y todos creemos que son un montón de gente que está sentada en unos lugares haciendo
haciendo cosas que no son útiles para resolver Sí. conflictos y para otros propósitos, pues mejor salirnos de ahí y acabarlas, ¿no? Es puro y físico populismo desde mi punto de vista, eso que está proponiendo él. Y entro en dos de Panamá Valencia que voy a pegar que están relacionadas. Creo que le interesan especialmente a usted, Sebastián. Aquí evaluar rigurosamente el acuerdo de la franja y la ruta. Este es el acuerdo que firmó el gobierno Petro con el gobierno chino. Y aquí es Paloma Valencia es la que tiene como el mayor desarrollo con el tema de China. La otra es fomentar una relación con China basada en libre competencia, ¿no? Creo que son dos propuestas que hablan a lo mismo. Aparentemente una preocupación de cómo se avanzó en esa relación durante este gobierno. Perfecto. Sí, yo quisiera como enfatizar algo y es cuando ya habla de acuerdo que se firmó con China. O sea, lo que se firmó fue un memorándum de entendimiento, que yo creo que hubo un poco de mala pedagogía por parte de la actual administración, donde se dio a entender que China se había adherido a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Jamás se usó la palabra joint. Lo que firmamos fue un memorándum de entendimiento con fines de beneficio mutuo Pero en para el marco de la adherirse a la iniciativa de la Franja y iniciativa la no Ruta. siempre se hace con memorandos de entendimiento. Como también otro tipo de acuerdos, ¿sí me entiendes? O sea, Pero en todos los términos latinoamericanos, diplomáticos, todos los latinoamericanos que están en la iniciativa lo firmaron con memorandos de entendimiento. claro, pero en términos diplomáticos jamás se usó la palabra joint, sino las consecuencias con Washington habrían sido terribles. Porque no era un acuerdo, era un memorando de Era un entendimiento. memorándum de entendimiento, pero o sea, utilizar la palabra acuerdo también vincula aspectos como, por ejemplo, que todo sea vinculante. Este acuerdo, este memorándum de entendimiento no es vinculante. Y Entonces, solamente, usted dice se utilizó la palabra joint, es que se firmó en inglés. no. Joint o adherirse es lo que quiero decir. No, yo dije, no, para firmar con la franja. Claro, que es exactamente la misma figura que ha utilizado Brasil, ¿sí me entiendes? O sea, Brasil tiene un acuerdo totalmente es un memorándum de entendimiento, exactamente lo que Memorandos de hizo Petro. entendimiento, es que todo el mundo entra a la iniciativa con memorandos de entendimiento. Claro, pero hay una declaración a nivel diplomático, aparte del memorándum de entendimiento, que es nos adherimos formalmente a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Colombia no utilizó ese mecanismo. Después de que nosotros tuvimos la presidencia pro tempore en el foro China-CELAC, donde Petro hizo este acuerdo o firmó este memorándum con Beijing, la Cancillería colombiana recibió llamadas de Washington escandalizados porque ¿cómo así que ustedes se adhirieron a la iniciativa de la Franja y la Ruta? La respuesta muy estratégica del gobierno colombiano fue jamás usamos la palabra joint. Entonces, de vuelta para... Entonces, volviendo a esto, simplemente para enfatizarlo, me llama la atención que más allá de la iniciativa de la Franja y la Ruta, creo que vale la pena, me parece válido reconocer que tanto Paloma como Sergio Fajardo son los únicos candidatos que profundizan un poco sobre el relacionamiento con China. El programa de Cepeda no menciona a China. No menciona a China puntualmente como propuesta puntual, no, lo habla en el marco de la diversificación comercial, pero no como lo hace Cepeda o como lo hace por lo menos Sergio Fajardo en aras de... Paloma o Sergio Fajardo. Exactamente, perdón. Lo que sí me llama la atención con estos dos, y acá no solamente lo menciona en el tema de una relación con China basada en la competencia y la iniciativa de la Franja y la Ruta, es que utiliza la palabra hay que tener cuidado con el tema de relacionarse con China sin perder la autonomía del país. Me llama bastante la atención porque utiliza la palabra autonomía sin perder la autonomía únicamente para China. Y entiendo que sea así, porque viendo, haciendo una mirada como a los gobiernos latinoamericanos, como por ejemplo Argentina, Perú, Venezuela, Ecuador, pues ha habido como una dependencia hacia China donde han perdido la autonomía. Pero no es el caso de Colombia, nosotros ni siquiera tenemos deuda externa con China, no tenemos ningún tipo de deuda con China, básicamente somos vírgenes, por decirlo así, de relacionamiento con China. Me llama la atención que utilice la palabra autonomía y no para países o no para propuestas como por ejemplo hacia los Estados Unidos, que ahí genuinamente sí hemos perdido autonomía. Entonces sí me llama bastante la atención. Siento que es una propuesta vaga, siento que es una propuesta vacía, sosa, porque no enfatiza sobre qué sectores estratégicos, que creo que hay bastantes gaps, bastantes vacíos por parte de los Estados Unidos, como infraestructura crítica, infraestructura portuaria, infraestructura vial, transición energética, renovables, donde China ha tenido una participación significativa y creo que no enfatizan en esos sectores. Entonces me llama la atención. Yo creo que el énfasis en el tema de autonomía está referido mucho más al déficit comercial que tenemos con China, que sí es un déficit muy grande, y tener semejante nivel de asimetría, pues sí plantea problemas en términos de autonomía comercial, pero Eso es la diferencia entre lo que nosotros importamos a Sí, China y exacto. exportamos a China y lo que importamos de ellos, que es mucho más lo Mucho que más. importamos que lo Sí. que logramos exportar, dicen en el sector empresarial, porque los chinos son especialmente
fregados para abrir mercados distintos y Colombia no ha podido hacerlo en muchas áreas. Entonces, creo que está pensando mucho más en ese espacio y creo que por eso es que menciona la cosa del libre comercio y de revisar como las reglas del juego, porque creo que está buscando un espacio un poco más equitativo en medio de la relación con China. Pero, digamos, todo eso está dado en un contexto que es muy particular en ese programa de Paloma Valencia, que es crear o pensar la acción internacional de Colombia enfocada única y exclusivamente en el tema comercial. Ella incluso al comienzo de la campaña dijo, yo quiero fusionar el Ministerio de Comercio Exterior con la Cancillería y quiero que la acción internacional de Colombia esté destinada principalmente a encontrar mercados y hacer Tenemos ahí en negocios. pantalla diplomacia comercial de resultados, que es otra de las propuestas de Paloma. Que desde mi punto de vista, digamos, es una propuesta, yo entiendo cuál es la lógica, que es salirnos de ese ejercicio en el que estaba involucrado Petro inicialmente, que era pronunciarse sobre todos los conflictos internacionales y tener como posiciones permanentes en todos los temas políticos, pero me parece que genera un problema grande y es que básicamente nos devuelve a la diplomacia de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que es básicamente quitémonos de todos los escenarios políticos internacionales y dediquémonos única y exclusivamente a hacer plata y a hacer negocios. Yo creo que eso primero no es posible. Yo creo que este es un mundo en el que ya no es una alternativa viable para ningún país y menos para un país de tamaño intermedio como Colombia aislarse completamente de lo que pasa. No creo que sea necesario, como en el caso de Petro, pronunciarse sobre todo, pero creo que se puede mantener una línea media en ese sentido. Pero además institucionalmente me parece que no es una buena idea pensar en la fusión de los dos ministerios como una alternativa de acción internacional. Perfecto, muy bien. Ahí usted quería Sí, hacer una... volviendo a un tema a la propuesta de China, yo estoy de acuerdo con Sandra en cuanto a que el tema de autonomía también puede estar relacionado al déficit comercial que hubo en materia en la relación exportación e importación, donde nosotros, las importaciones que realizamos a China en el 2025 fueron irrisorias, las exportaciones, perdón. Pero creo que va mucho más allá, además como lo tiene Paloma Valencia, vamos a tener una relación con China en tanto vamos a realizar algo así, acuerdos con licitación pública y con aras de conservar la autonomía. Lo de la licitación pública es clave porque los acuerdos que hace China o que ha hecho China más bien a nivel de América Latina en su mayoría han sido acuerdos G2G, gobierno a gobierno, llave en mano. Pero aquí en Colombia todo lo que se ha ganado se lo han A través de ganado en licitación, licitación. lo cual es pero a lo que Que va. creo que la apuesta de política exterior china en Colombia tiene un nombre propio y se llama el Metro de Bogotá y se está elevando por columnas y va a tener un impacto enorme hacia el futuro que todavía no prevemos. O sea, porque creo que ya la gente lo ve que esa vaina avanza, 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 mientras la 68, aquí, perdón, el debate de mi Bogotá, que es una troncal de Transmilenio, parece más atrasada. Yo difiero contigo, yo no creo que esa sea la columna vertebral de China, el metro. Hay otros proyectos chinos en la Colombia que no son documentados por medios de comunicación, como el gasoducto de Medellín, que también ha Claro, tenido un por eso, pero impacto como eso fuerte. va enterrado, No, no, creo que sí, sí, sin sí. duda va a tener un Ahí impacto tienes mucho que más ver con grande. columna. No, claro, pero por ejemplo están los parques fotovoltaicos, ellos tienen básicamente el monopolio de la generación de electricidad por energía solar de Colombia. Así sea irrisorio el porcentaje, o sea, así sea el 2%, casi del 2%, lo tiene. Sí. Esto es un puntaje significativo que uno a veces se opaca, o el colombiano y el gobierno en sí, los sectores, opacan la presencia de China en Colombia solo con el metro, pero va mucho más allá. Y eso es una clara estrategia del gobierno chino. Yo creo que volviendo al tema de Paloma, más allá del tema del déficit comercial, yo creo que es precisamente eso, poder continuar trabajando con China en el marco de licitaciones públicas para no tener esa dependencia y esa pérdida de autonomía que han tenido otros gobiernos de América Latina. Perfecto, muy bien. Vamos a las de Fajardo y Claudia para mirar algo de sus programas. Dice Sergio Fajardo, reconstruir y equilibrar las relaciones estratégicas de Colombia en el mundo. Suena muy fajardista esta manera de ponerlo. Restableceremos una relación sólida de confianza con Estados Unidos, principal socio comercial y aliado histórico, basada en cooperación con corresponsabilidad en seguridad, comercio, migración regular, innovación, desarrollo regional, no dijo narcotráfico. Consolidaremos una alianza estratégica con la Unión Europea, fortaleceremos una relación pragmática con China en comercio, infraestructura, ciencia y tecnología. Con Venezuela mantendremos una política de pragmatismo democrático, cero complicidades con el régimen,
no sabemos cuál, si el de Estados Unidos o el de... Es el mismo, no es solo. Pero canales diplomáticos abiertos en Sandra. No, a ver, digamos, parte del problema que yo tengo con esa propuesta es que es una propuesta que en términos generales, si uno quiere resumir lo que usted acaba de mirar, es vamos a tener buenas relaciones con todo el mundo. Y eso, pues, es como un punto de partida necesario y obligatorio en la formulación de la política exterior. Creo que si uno tuviese que rescatar de ahí una cosa que es clave es no vamos a comprar la pelea, Sí. no vamos a inscribirnos en bandos, sino que vamos a tratar de avanzar en una Que política ya es una exterior ruptura. O diversificada. sea, Sí, está dicho como de sí. una forma... Está dicho en una forma en la que yo no lo diría porque suena demasiado banal, pero creo que sí está proponiendo una política de no adoptar bandos en un momento en el que adoptar bandos a nivel internacional es un error estratégico grave. Que es lo que está Em, diciendo al menos Paloma y de la sí, Estrella, ¿no? Es sí, como, no, exactamente. Paloma un Exactamente. poquito mejor dicho, de la Estrella muy claro y Exacto. escuete. Ahora, mi problema particular con eso está en que no hay de nuevo mecanismos que le dejen a uno claro cómo se va a hacer eso. Por ejemplo, en el caso de la relación con Estados Unidos, vamos a normalizar la relación con Estados Unidos y tratar de manejarla de la forma más tranquila posible. ¿Cómo van a hacer eso? Sí. ¿Sí? ¿Cómo van a hacer eso con un gobierno en Estados Unidos que además es una fuerza política que llegó para quedarse? Esta no es la última vez que vamos a tener que lidiar con un gobierno maga. ¿Cómo se construye una relación con un Estados Unidos tan distinto al Estados Unidos del pasado? Mi preocupación, Daniel, es que yo he oído a mucha gente de muchas campañas diciendo, hombre, no le pongan tanta tiza a eso. Eso, la primera semana del gobierno damos una declaración de amistad, ¿no? Soltamos como una cosa que diga, oiga, no, mentiras, ya Un elogio al regresamos a peinado del Exactamente. presidente Guinea. Y ya, se acabó el problema, que es una forma muy frívola de entender la normalización y el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. ¿Escucharon a María Ángela Holguín en el programa de Fajardo? No, ¿No? no, No. Ok, no. interesante. Hay, lo que sí hay, María Ángela Holguín es la pareja de Sergio Fajardo, que sí, fue la canciller del gobierno Santos durante los Sí. 8 años. Sí, lo la que ex sí hay canciller. es mucho establecimiento de la Cancillería, ¿no? Entonces, que yo no sé si será ella o será otra persona, pero sí hay mucha frase clásica de establecimiento de la Cancillería. Colombia respetará las normas del derecho internacional. Colombia actuará a través de las organizaciones multilaterales. Esos son como bullet points Cancillería clásicos que, entre otras, para el mundo de hoy, yo sí creo que eso merece un debate. Porque yo no sé hasta dónde, en un mundo en el que todo el mundo se está pasando por la faja al derecho internacional y en el que todo el mundo está mandando al carajo las organizaciones internacionales, tengamos que seguirle pagando el lip service de la misma forma a esos principios. Al menos deberíamos intentar una reflexión sobre cómo movernos en un escenario que es muy distinto al Sí. escenario del Y pasado. que no es adoptar como la retórica trumpista, pero pues, o sea, No, el es que discurso, esas por no ejemplo, son que las dos dio únicas opciones. Mark Carney, el Sí, primer ministro exacto, canadiense, era como no solamente poner como de cabeza la así idea es. del lugar de las potencias medias, sino la forma de expresarlo, Es ¿no? que además las dos cosas son lugares comunes. Una es siempre actuaremos de acuerdo con Sí. bla, 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 y la otra es mandaremos al carajo, bla, bla, bla. En el medio hay un montón de opciones sobre las cuales no estamos reflexionando. Sebastián. A mí me llama la atención de esta propuesta y con lo que ustedes están hablando de Cancillería, donde él dice que utilizaremos o propendremos más bien por que haya como una contratación, digamos, justa y cero clientelismo con la Cancillería y ceros favoritismos y que sea meritocrático, ¿no? O Sí. sea, me llama la atención La porque misma propuesta de Petro. la misma propuesta de Petro por un lado y por otro lado también siento que es un poco utópico en en un país donde históricamente siempre han tenido que estar aliados de la mano del gobernante de turno, indistintamente de que esta vez se profese de centro. Particularmente con esos temas tan sensibles que manejan la Cancillería a nivel exterior, ¿no? El relacionamiento de las buenas maneras con los otros estados, temas tan sensibles como el derecho derechos humanos, Sí. que es un tema bastante importante pues para Colombia. A mí me llama también mucho la atención que algo que pensé que iba a involucrar Fajardo, porque tuve la oportunidad de hablar con la campaña de ellos bastante y he hecho ejercicios de sensibilización en temas de China, eh, es que no hay un mecanismo o no hay una estrategia puntual en cuanto al tema de los derechos humanos con los Estados Unidos. Convengamos que, como tú bien dices, están pasando por la galleta todos estos temas de derecho internacional humanitario. Estados Unidos ha sido quien ha profesado por décadas los derechos humanos, esa es la visión que tenemos nosotros.
Nadie a nivel internacional, ningún estado inyectaría un capital como el que inyecta Estados Unidos a Sí. Colombia en materia de asistencia técnica. Y eso es un gap impresionante que tenemos nosotros, particularmente por los fenómenos de inseguridad que tenemos. Bueno, me voy con Claudia. A ver, entonces la que tengo de ella, que quiero cambiarla aquí corriendo, pero abrir mercados a bienes y servicios colombianos, atraer inversión extranjera. Me voy a ir por otra que está aquí más abajo en su programa. Aquí en este visualizador pueden ver los programas enteros, entonces pueden curiosear bastante. Consolidar una política exterior orientada a la cooperación efectiva para la defensa de la democracia, la lucha contra el crimen organizado y sus rentas ilícitas y el fortalecimiento de la autonomía estratégica en cadenas de suministro, la industria y el desarrollo. No sé qué. Esta idea de una política internacional dirigida a un tema de seguridad me parece interesante. La cooperación como mecanismo para lograr cosas, digamos, que eso está en todos los programas toda la vida, siempre. Con un problema grande y es que Colombia ya no es un candidato para la recepción de cooperación Sí. tan bueno como era en el pasado, porque ahora somos un país de renta media y la gran mayoría de la comunidad internacional cuando salimos a pedir cosas nos miran con cara de, uno, ustedes otra vez, y dos, ustedes no están ya como grandes para andar pidiendo estas cosas. Muy bien vestido. Sí, entonces a mí la idea de la cooperación no me gusta, porque me parece que no es un sitio en donde debería estar parada la Colombia de hoy. Esa me suena a mí a la Colombia de los 80s y los 90s, no me suena a la Colombia de hoy. Ese es un programa que tiene un énfasis grandísimo en comercio, inversión, etcétera, etcétera, y que el único sitio en donde está hablando de política exterior es en el momento en el que hace énfasis en el tema de cooperación. Entonces, a mí me queda un hueco grandísimo, que es un hueco que, para ser claros y para ser además justos, es un hueco que tienen todos los programas. La gran mayoría de estos programas están reaccionando ante los retos de la comunidad internacional que plantean la comunidad internacional, pero son programas que no tienen metas aspiracionales. O sea, ninguno está diciendo a través de la política exterior queremos ser este tipo de país en el escenario internacional. Ninguno está diciendo eso. Y hay un camino andado importante, porque este gobierno tomó el tema de la biodiversidad y el tema del medio ambiente como un tema aspiracional en materia de política exterior. Ahí nadie está diciendo qué es lo que No, queremos no ser. había caído ahora que lo mencionas, como esa era la bandera verde de Gustavo Petro, Claro. que pues, además fue coherente, teniendo como unos efectos internos en Colombia, pues Sí, con muchas contradicciones y con muchos problemas, pero si hay un tema de política exterior que este gobierno logró avanzar en serio, no discursos y retórica y bla, bla, sino avanzar como Sí. gobierno, fue ese tema, que es raro que no lo haya recogido nadie. Sebastián. Yo creo que el tema de la cooperación puede estar mandado a recoger, pero depende también de los espacios de donde se inste. Por ejemplo, algo que me llama la atención de Claudia López es que ella también menciona mucho, y creo que no lo plantearon ahí, es el tema del Plan Colombia-Venezuela con Estados Unidos. Eso es algo que me llama mucho la atención, plantea cosas, a mi parecer, utópicas, como por ejemplo invertir, todo el tema de inversión extranjera, todo el tema de becas para ambos países, en función de que somos una frontera importante y hemos tenido Sí. históricas relaciones comerciales que fueron fragmentadas por más de una década, pero la idea es retomarlas. Pero entonces, bueno, ¿cuál es la línea con los Estados Unidos ahí? Yo creo que en materia de cooperación podemos tener un momento clave en ciertos espacios. No sé si comerciales, pero creería que se podrían potenciar, por ejemplo, nuestro rol este año, que también lo tenemos el próximo año, en la participación de Colombia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, creo que así como nos hemos planteado a nivel internacional como un actor por el acuerdo de paz, donde vienen a capacitarse acá a Colombia en lo que se entiende lo que es la paz, monetizamos la paz, hemos monetizado también el conflicto armado, o sea, no solamente Estados Unidos, Japón, Chile, y la misma China vienen acá a entrenarse con nuestros soldados porque pues somos un referente en materia de defensa, no de seguridad, pero sí de defensa por un conflicto armado por más de 50 años. ¿Por qué no monetizar también estos mecanismos como por ejemplo la geopolítica del narcotráfico? Tenemos años afrontando ese fenómeno. ¿Por qué no plantear en esos espacios ese tipo de posibilidades para afrontarlo? No necesariamente a través de los Estados Unidos, pero sí ese tipo de cooperación es a la que yo me refiero.
Muchas gracias por sus comentarios acerca de los programas de política exterior. Siento por sus caras que se aburrieron tremendamente leyéndolos. Digamos que si vamos a votar, ese no va a ser el tema que defina el voto. Totalmente. Y que es un común denominador en todos los comicios electorales. El mundo cambió, los programas no tanto. Muchas gracias a ustedes y gracias por esta alianza como en la que pues insistimos en que el debate público hay que meterle más que videos de inteligencia artificial y discursos de plaza pública. Nosotros estamos aquí conectados, tenemos primera vuelta este domingo, estamos muy contentos, emocionados. Acompáñennos a cubrirla, suscríbanse al canal, activen la campanita y hagan parte de esta comunidad de la silla vacía. Que estén bien, chao. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a la silla vacía.